Saludos, mis queridos. Es una bendición poder seguir compartiendo esta serie de temas con ustedes. De paso, si estás llegando a este video, quiero decirte que es una serie de presentaciones que se han hecho. Puedes buscar en mi canal, Jerry Pinzón, todos los otros temas que se han predicado. Hay algunos en inglés, otros en español. Así que te invito para que explores y participes de la temática que estamos tratando. Hemos estado tratando el tema de la gran controversia, un tema muy interesante, muy importante para nosotros como cristianos y también como adventistas. Cómo comprendemos nosotros la Biblia, lo que la Biblia enseña y cómo presenta el plan de la salvación desde su comienzo hasta su terminación. El día de hoy vamos a estar cubriendo un tema muy importante. La vez pasada tratamos el tema de la oración, cómo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, practicó la oración y cómo nosotros debemos seguir su ejemplo, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema también relacionado con la oración, pero en específico el ayuno. Así que les voy a invitar a que inclinen el rostro y tengamos una palabra de oración para comenzar nuestro tema el día de hoy. Amante Padre que moras en el cielo, Señor, a presentar este tema, quiero pedir tu bendición especial. Quizá el asunto del ayuno es algo que hemos olvidado o que no practicamos tanto, quizá algunos sí lo practican. Y quiero que el día de hoy tú nos hables de una manera especial. ¿Cómo el ayuno tiene que ver con la gran controversia? ¿Cómo el ayuno es una bendición que nos has dejado para poder humillarnos delante de ti, para poder buscarte con humildad, rendirnos completamente a tus pies y permitir, Señor, que tú hagas esos milagros que quieres hacer en nuestras vidas? Por favor, bendice a cada oyente, Padre. Permite que si hay alguna necesidad en su vida, este mensaje sea de bendición, que quizás sea la salida que estaba buscando, de cómo tú puedes intervenir en la vida de él o ella de una manera especial. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis queridos, continuamos entonces con nuestra presentación de la gran controversia. En particular, hemos estado hablando ahora, no tanto del concepto en general, sino de aspectos más prácticos de la gran controversia, lo que tiene que ver con nuestra vida hoy y las decisiones que necesitamos tomar. Cómo enfrentar esta batalla real que se está dando alrededor nuestro. La gran controversia y las armas de nuestra milicia ha sido el enfoque de los últimos días, de las últimas presentaciones. Estuvimos hablando acerca de Cristo y el tema que se trataba, la invitación que se hacía era de orar como Jesús, ora como Jesús, triunfa como Jesús. Fue lo que estudiamos la vez pasada. Y el día de hoy vamos a estudiar la segunda parte de este pensamiento, ora como Jesús, triunfa como Jesús. Hagamos un pequeño repaso entonces de la gran controversia para entrar en nuestro tema de hoy. En Apocalipsis 12, 7 a 9, se nos dice que hubo una guerra en el cielo. Sabemos que la controversia en realidad empezó allí, que hubo un ser en el cielo que se rebela contra Dios. Isaías nos habla de algo que ocurre en su corazón y una transformación que ocurre con este ser. En vez de ser un ser perfecto como Dios lo creó, se convierte por medio de sus decisiones en un ser oscuro, en un ser de maldad. ¿Cuál era el pecado? Si pudiéramos decir así, poner el dedo en la llaga de lo que realmente sucedió, quizá nunca vamos a poder comprender todos los aspectos, pero sabemos que él quería ser como Dios. Sabemos que el amor de Dios, que el carácter de Dios, mejor dicho, es amor. Amor desinteresado, amor por otros, aún más que por sí mismo, si se pudiera describir de alguna manera en términos humanos. Satanás no entiende eso. Lo contrario del amor en el caso de Satanás es el orgullo. Y ese orgullo era el que quería que él fuera como Dios. Él quería recibir adoración. Él quería ser el centro de la adoración del universo, quizá de los ángeles. Todo eso lo podemos encontrar allí en Isaías. Y entonces inicia una revuelta, inicia un movimiento de rebeldía contra Dios. Miente, engaña para poder lograr esto, para que los ángeles que viven en un estado total de verdad pudieran cambiar su concepto y su realidad. Realmente es lo que está ocurriendo. Ellos viven en una realidad verdadera. Verdad es el ambiente en el que están. Para que esa realidad cambie, de alguna manera Satanás tiene que transformar la realidad en una percepción de realidad diferente. Los ángeles aceptan este engaño y se rebelan contra Dios. Tristemente, hay una guerra en el cielo, como lo menciona el libro de Apocalipsis. No sabemos las características, hemos hablado de algunos detalles. Se lee muy física la guerra cuando la leemos, pero entendemos que la guerra también es al nivel de las ideas, de la mente de los seres celestiales, y aún nosotros aquí, la parte que jugamos en la controversia, tiene que ver a nivel de la idea, de las ideas y la mente. Dios es forzado a sacar a Satanás del cielo. Ya no hay más lugar para él allí con Dios y los ángeles. Satanás y sus ángeles caídos son echados fuera.
del cielo divagan sin encontrar un lugar. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en esta controversia? Desafortunadamente para nosotros aquí en la tierra, sabemos que el ser humano cayó, que Satanás vino a esta tierra y de alguna manera el hombre rindió su autoridad, se la dio a Satanás de alguna manera, la autoridad que Dios le había dado al crearlo y al entregarle el control de este mundo, se rindió esta autoridad a Satanás. Y Satanás quizá pudo haber destruido este mundo o pudo haber tenido reinado total sobre este mundo, pero Cristo Jesús se interpone su gracia, interpone su sangre, interpone su vida para que el ser humano no muera y no perezca. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Esto es lo que conocemos como el Evangelio de salvación, que Cristo Jesús viniera y no permitiera la destrucción total del mundo ni del hombre. Al contrario, Jesucristo se convierte en un pequeño niño, se convierte en un hombre y carga esa cruz y muere. Pero en este hecho que él tuvo al morir, ocurre algo bien interesante. No fue solamente el sacrificio de la salvación, pero en términos de la gran controversia, lo que ocurre, y yo pudiera describirlo así, es que Jesús entró en nuestro campo de batalla, entró en la tierra para dar salvación y luchar y vencer a Satanás. De la misma manera que lo venció en el cielo, poder también vencerlo aquí en la tierra. En base en esa experiencia y en su venida y en su victoria que él obtuvo aquí, es entonces que entramos en los temas que hemos estado considerando. El libro de Efesios nos habla de esta guerra real. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Cómo nos afecta esta guerra? Es real, pero es espiritual. No podemos luchar, no podemos físicamente pegarle un puño a Satanás, no podemos usar armas normales como las que usamos en esta tierra. Necesitamos entender la realidad de esta lucha y aprender a luchar con las armas que Cristo Jesús nos da. Es por eso que hemos estado usando todos estos textos, especialmente 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, estamos en la carne físicamente, somos seres físicos históricos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se eleva contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que el aspecto espiritual aquí es el que nos da esas armas con las cuales podemos luchar en esta guerra espiritual. La guerra es espiritual, pero sí nos afecta físicamente. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo luchamos? Luchamos espiritualmente. Y de la misma manera que obtenemos victoria espiritual, también las bendiciones físicas vienen a nuestra vida. Es maravilloso el concepto, especialmente el concepto de victoria, porque no estamos aquí para hablar solamente de una guerra en la cual somos sin esperanza o estamos vencidos. No es así. Estamos aquí para hablar de una guerra en la cual somos victoriosos en Cristo Jesús. De eso se trata todas estas presentaciones. ¿Cómo podemos obtener victoria? La presentación pasada estuvimos hablando acerca de Cristo y hablábamos de un concepto muy interesante. Les decía yo que cómo Jesús enfrentó la gran controversia. Hablábamos de la oración en ese entonces. Sabíamos que Jesús recibía ataques diarios y constantes, continuos, todo el tiempo. Satanás estaba atacando, atacaba por medio de otras personas, atacaba constantemente, todo el tiempo. También hablábamos de ataques directos y personales de Satanás, como las manifestaciones demoníacas que se aparecían delante de él, o aún Satanás mismo tratando de tentar a Dios, como lo encontramos en Mateo 4. También hablábamos del ataque final y cómo Cristo Jesús fue vencedor en todas las etapas. Decíamos que Jesús se preparaba para los ataques diarios de algunas maneras específicas en lo que se relaciona con la oración. Marcos 1:35 nos dice que mucho antes de amanecer Jesús se levantaba para orar. Era una costumbre que él tenía, buscar al Señor, buscar comunión con Dios y con el Padre todos los días temprano, antes de ocuparse con las cosas del día. También sabemos en Lucas 6:12 que a veces duraba toda la noche orando. Para algunos casos especiales, cuando sabía que el siguiente día iba a ser algo importante, duraba toda la noche en oración. Así se preparaba para los ataques diarios. Pero había unos ataques específicos, directos de Satanás. ¿Cómo se preparaba Jesús para estos ataques? Encontramos allí el tema del ayuno y la oración. Jesús oró por 40 días, ayunó y oró por 40 días antes del ataque directo de Satanás. Muy interesante. Finalmente, descubrimos el ataque final y cómo Jesús decide hacer la voluntad de Dios aunque le cueste la vida.
lo más importante, obedecer a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, sin importar las consecuencias. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de este ataque directo, de este aspecto y de aspecto del ayuno. Hablamos de la oración la vez pasada, pero esta vez nos vamos a enfocar en ese ataque directo y vamos a hablar específicamente con respecto al ayuno. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al ayuno? Podríamos titular, tiene muchos títulos estas presentaciones, ¿no? Pero podríamos titular o mencionar el hecho de que hoy vamos a tratar el tema del ayuno y la gran controversia. Sin embargo, no podemos dejar el título que ya le asignamos, ¿no? Ora como Jesús, triunfa como Jesús. El ayuno. La Biblia presenta varias historias o ilustraciones de lo que es el ayuno y nos habla bastante acerca del tema del ayuno. Vamos a tratar solo algunas brevemente, pero quiero que entiendan el concepto del ayuno, de qué se trata, en qué consiste, y también quiero que vean el aspecto de la gran controversia y cómo el ayuno encaja exactamente en la gran controversia. Jueces 20:26. Jueces 20:26 nos habla de una experiencia, quizá muchos han escuchado la historia, no vamos a estar leyendo los textos, yo voy a tratar de narrar la historia por brevedad, para que podamos avanzar en el tema. Quizá muchos han escuchado la historia del levita, el levita que va con su siervo y su esposa o su concubina viajando. Y en vez de entrar a una ciudad pagana, porque dijeron no tienen temor de Dios, mejor vamos a la gente nuestra, a Israel. Al llegar a esa ciudad ocurre una historia desastrosa. El libro de los jueces termina con esta historia. Los hombres del pueblo querían violar al hombre, terminan violando a la mujer hasta que ella muere. De ahí una convocación, el hombre manda las partes de la mujer muerta a todas las tribus de Israel y se reúne el pueblo de Israel como un solo pueblo para luchar y traer justicia por este acto que acaba de ocurrir. Ahora noten lo que ocurre allí. Dios, están unidos el pueblo, hay unidad, hay una causa justa, todos están unidos por un propósito justo. Hay dirección de Dios, porque al presentarse ante Dios y decir, debemos subir y luchar contra ellos, Dios les dice, suban. Pero suben y son derrotados a pesar de que el ejército de ellos era mayor. Y esto ocurre un par de veces. Sin embargo, entonces, en Jueces 20:26 se nos da la idea de la rendición total, del ayuno, del sometimiento a la voluntad de Dios y finalmente la victoria. Así que en una gran controversia, como la que estaban viviendo en ese entonces, podemos ver muchos elementos importantes. Cómo el ayuno hace la diferencia. Ahora, yo quiero que empecemos desde ya a trazar esta idea, esta línea de pensamiento. El ayuno no es simplemente un acto de sacrificio, como el que sube de rodillas a un cerro para ir a hacer una penitencia. No se trata de eso. El ayuno es una expresión física de una condición espiritual. La condición espiritual en este caso es el rendirse completamente a la voluntad de Dios. El entender que no hay nada entre Dios y yo en este momento, ni siquiera la comida. Es un asunto. Confío en ti completamente, me rindo, me humillo delante de ti. Por medio del ayuno estoy demostrando una condición espiritual, un punto en mi vida al que he llegado de rendirme completamente a los pies de Dios. Y entonces viene la victoria. Gloria a Dios por esto. Primera de Samuel 7:6 es el mismo concepto. Ahora hay un elemento nuevo. Esta es la guerra contra los filisteos. Samuel, justo después de que el arca del pacto es llevado cautivo, y ahora Samuel ya es más grande, un adulto, y el arca del pacto es recuperado, hay una guerra contra los filisteos. Y ocurre algo bien interesante. Aquí Samuel se establece como juez y profeta de Israel. Y la invitación es esta, hacer ayuno y arrepentimiento. Así que noten los temas que estoy tratando, como el ayuno no es solamente el acto de no comer. Ayuno es la actitud espiritual que va ligada con ese ayuno. En este caso, la invitación era ayunar y arrepentirse. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel 7:6 que obtuvieron victoria sobre los filisteos y por mucho tiempo no los molestaron más. ¿Quieres obtener victoria en las batallas en tu vida? La invitación no es solamente ayunar, mis hermanos. Estamos hablando del ayuno porque es algo importante, algo que quizás hemos perdido, que no hacemos como deberíamos. Pero la invitación es ayunar como demostración de ese acto interno de rendirse completamente a los pies de Cristo Jesús y permitir que Él nos dé la victoria que quiere darnos. El ayuno es como esa demostración de que finalmente llegamos al punto que hemos decidido no seguir luchando nosotros por nuestros propios medios.
Así que en la gran controversia, hermanos, el ayuno es algo muy importante. Esdras 8, 21 y 23 nos cuenta cómo Esdras le había dicho al rey que Dios los protegería. Y antes de hacer su viaje se preocupan porque ahora Esdras no quería decirle al rey, por favor, préstame la guardia para protegerme, después de que él les había dicho al rey que Dios los protegería. ¿Qué hacen entonces? Ayunan. Y ayunan para pedir acá un par de cosas. Una es dirección y la otra es protección en una dificultad. Y allí en Esdras 8, 21 y 23 nos dice que Dios les dio protección y les dio bendición y llegaron con bien a la tierra de Israel. Noten esos dos elementos. Dirección. No es solamente el ayuno, hermanos. Es el reconocimiento de que tú no sabes a dónde ir. Es el reconocimiento que tú no tienes la respuesta. Protección. Es el reconocimiento que tú no eres lo suficientemente fuerte para protegerte a ti mismo. Es un estado de rendición, un estado de aceptar humildemente el poder de Dios en tu vida. Ayuno siempre está conectado con estos elementos. Esther 4:16, ¿conoces la historia? Dile a todo el pueblo que ayune por 3 días, yo también voy a ayunar, dice Esther, ¿right? ¿Qué se estaba evitando aquí? Este tema de Esther es muy importante, porque este ayuno no es simplemente un ayuno por algo sencillo. Estamos hablando aquí de un magnicidio que está a punto de ocurrir. Iban a destruir a todo el pueblo de Israel, todo israelita que existiera o que estuviera allí iba a ser destruido. Y la respuesta en este caso es precisamente ayuno para evitar una calamidad. ¿Cómo entra el ayuno entonces en la gran controversia? Hace parte de tu vida, no solo el dejar de comer, pero el vivir una vida de rendido, afligido. Más adelante vamos a ver acerca de eso, delante del Señor. Isaías 58:6 es un tema en sí mismo, hermanos. Yo lo puse aquí porque es la descripción del verdadero ayuno, de muchos de los elementos que estamos hablando, más otros que deberíamos tratar. De paso, todos estos puntos que estoy trazando aquí serían un sermón en sí mismo, pero estoy tratando de darnos la idea general de lo que significa el ayuno. La próxima presentación, con la ayuda de Dios, yo espero poder presentar específicamente con relación a Isaías 58:6. Me gustaría presentar un tema allí en Isaías 58:6 solamente, todo el tema. Lo puse aquí de todas maneras, porque hace parte de cómo es el verdadero ayuno. ¿Quieres descubrir el verdadero ayuno? Te vas a dar cuenta en términos más claros, lo mismo que yo estoy diciendo, que no se trata solamente de no comer, que no se trata solamente de algo externo, superficial. Isaías 58:6 básicamente dice eso. Es algo del corazón, es algo espiritual que se refleja en el ayuno. Seguimos con nuestra lista entonces de puntos. El siguiente punto lo encontramos en Daniel 9:3, uno de mis favoritos, hermanos. Ayuno como resultado de la revelación de Dios. Cuando Daniel estaba estudiando las profecías, especialmente las profecías del profeta Jeremías, descubrió que la cautividad duraría por 70 años. Al leer, estudiar y analizar, se dio cuenta que estaban viviendo precisamente el tiempo en el cual los 70 años se estaban cumpliendo y que pronto vendría la libertad. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Noten. Arrepentimiento, ayuno, confesión, oración en vista de la revelación de Dios. Buscando el cumplimiento de las profecías, encontramos el ayuno como un elemento fundamental. Ahora, esto es importante y lo vamos a tratar al final de esta presentación. Porque cuando estudiamos las profecías hoy, descubrimos entonces que estamos viviendo un tiempo específico y que las profecías se están cumpliendo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál va a ser tu respuesta al momento histórico y profético que estamos viviendo? La respuesta de Daniel fue confesión, ayuno, arrepentimiento. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste los temas de la confesión, del arrepentimiento, de la entrega total a Dios y del ayuno en base al tiempo que estamos viviendo? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga. Joel 1:14 y 2:12, temas muy conocidos por nosotros. Estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?
¿Cómo es que este derramamiento viene? Cuando tú lees Joel, especialmente Joel 2, vas a descubrir la importancia del ayuno, el arrepentimiento otra vez y el derramamiento del Espíritu Santo. Esto también conectado con el momento profético que estamos viviendo. Creemos la necesidad de que esto ocurra. Oramos y pedimos por esto, por este evento, para que ocurra en nuestras vidas. ¿Qué acerca del derramamiento del Espíritu Santo en tu vida personal? Porque a veces pensamos y soñamos con el día en que el Espíritu sea derramado en todo el mundo alrededor nuestro, o en la iglesia como una unidad total. Pero la realidad, hermanos, es que el derramamiento ocurre con aquellos que están preparados. Y quizá alrededor tuyo o no lo vayas a ver y no vaya a ocurrir, o quizá vaya a ocurrir alrededor tuyo y no va a ocurrir en tu vida. El ayuno, conectado una vez más con el arrepentimiento, la confesión y el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que encontramos en el libro de Joel. Hechos 13, 2 y 14, 23. Allí se nos habla de los apóstoles y cómo, estando en ayuno, el Señor les daba revelaciones directas del Espíritu Santo. Unjan a tal, vayan a tal lugar. Necesitas el ungimiento de Dios en tu vida. Necesitas dirección de Dios en tu vida. Necesitas saber a dónde ir, qué decisión tomar. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ofrecer un ayuno al Señor, rendirte completamente, reconocer que no sabes la respuesta, que no eres lo suficientemente inteligente para lograrlo? Y quizá algunos se sientan mal, pastor, usted me está acusando que soy bruto. Bueno, el problema es ese, mi querido, que nosotros creemos que somos muy inteligentes. Y por eso no nos rendimos a Dios, por eso no buscamos su dirección, porque ya tú ya sabes cuál es la respuesta, por supuesto. Pero cuando nos damos cuenta que la vida es solo de para abajo y entre el barro, porque somos muy inteligentes, finalmente hay un punto en que entendemos, yo necesito de Dios, necesito la sabiduría divina en este asunto. Y entonces empieza el camino ascendente. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El ayuno, como parte de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, es algo que practicamos o solamente vivimos para el comer. Nos cuesta trabajo pensar en la idea de ayunar para el Señor 1 o 2 días. Este último punto solo lo voy a mencionar rápidamente. El ayuno es tan importante, hermanos, que en la relación entre esposo y esposa se dice que no se nieguen el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. Es un principio importantísimo de la relación matrimonial. Sin embargo, se hace la excepción y dice el apóstol Pablo, a menos que alguien haya decidido entrar en ayuno y oración, entonces está bien. Solo para darle un toque de importancia a lo que el ayuno significa. Muy bien. Ahora vamos entonces a ir terminando esta parte y esta presentación. No es muy larga, pero es muy importante. Ya hemos hablado acerca del santuario celestial y muchos tienen esta comprensión. Mis hermanos, estamos viviendo de acuerdo a la comprensión del santuario y el cumplimiento profético. Estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Por qué es esto importante? El día de la expiación había una necesidad de hacer algo como parte del sistema de símbolos. Lo mismo que estaba hablando yo del ayuno, que es algo espiritual que se demuestra físicamente. Lo que se demostraba físicamente durante el día de la expiación tenía un componente espiritual. ¿Cuál era ese componente? Levíticos 16, 29 nos dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas. Este era el día de la expiación. Había que afligir las almas. Había un componente espiritual que estaba conectado con el aspecto físico y lo que estaba ocurriendo en el santuario. Versículo 31, sábado de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Este concepto de afligir las almas también lo encontramos en Levíticos 23, 27, Levíticos 23, 32, Números 29, 7, Números 30, 14 e Isaías 58, 3 y 5, que vamos a estar hablando del libro de Isaías 58 y el verdadero ayuno. Afligir las almas. Entrar delante de Dios en un estado total de rendición, de humildad, de reconocimiento del pecado que hay y de la necesidad de perdón, en un estado de confesión, en un estado de arrepentimiento.
La Biblia, junto con la tradición judía, nos ayuda a entender la conexión que existe entre afligir el alma y el ayuno. En otras palabras, en el Pentateuco, los primeros 5 libros, no encontramos un significado directo lo que quiere decir afligir el alma. Pero cuando leemos en la Biblia, en otros contextos, podemos darnos cuenta de una conexión entre el ayuno y afligir el alma. Por ejemplo, en Salmos 35, 13, se habla de las dos cosas conectadas. Y en Isaías 58, 3 y 5 también se conectan los dos conceptos. Son algunos de los pasajes bíblicos que nos ayudan y nos muestran esta realidad. Esto era allí en el desierto, el día de la expiación. Ahora, ¿qué significa entonces esto para nuestras vidas hoy, en una manera práctica, mis queridos? ¿Qué significa el ayuno para mí hoy? Mis queridos hermanos, Cristo Jesús está por venir. Quizá tú ya estás cansado de escuchar eso. Llevo años oyendo que Cristo Jesús viene pronto. Mis queridos, si tú no crees que Cristo Jesús viene pronto, con todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para convencerte. Si tú lees las escrituras, si lees las profecías, el momento profético en el que estamos y comparas con el mundo, donde estamos en este momento en la historia, no cabe duda en mi mente que Cristo Jesús viene pronto. Creemos y estamos seguros que Cristo Jesús entró en el lugar santísimo para cumplir la obra de ministrar allí, en lo que se conoce como el día de la expiación. Tú y yo hoy día estamos viviendo el día de la expiación. Y era un día en el que se invitaba a las personas a afligir el alma, a ayunar, a prepararse, a practicar todas las formas y las disciplinas espirituales por las cuales podemos obtener victoria sobre Satanás en el conflicto. ¿Qué significa el ayuno para mí hoy? Significa que es tiempo de vivir una vida de consagración total. Ahora, afligir el alma no significa simplemente estar todo el tiempo afligido y cabizbajo. Eso lo vamos a ver la próxima presentación cuando estudiemos Isaías 58. Pero espiritualmente hablando, significa llegar al punto de humildad, de reconocer la necesidad de Cristo Jesús en nuestras vidas en todas las áreas, de reconocer que no entendemos cómo lograrlo, que no sabemos cómo luchar, que no sabemos qué dirección tomar. Todos esos aspectos que yo mencioné ya acerca del ayuno, de eso se trata, ese es el afligir. Claro que vamos a ser gozosos, claro que vamos a ser cristianos que vivimos en el gozo de la salvación en Cristo Jesús, pero espiritualmente hablando, vivimos humildemente, afligiendo el alma en cuanto a nuestra necesidad de salvación. ¿Qué significa el ayuno para mí hoy? Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Y nosotros hemos de entrar con Él por fe en el santuario. Y si creemos que Él está allí, y si creemos en esta realidad, entonces afligimos nuestro espíritu, ayunamos, reconocemos la necesidad de Cristo Jesús, reconocemos la necesidad de dirección, reconocemos la necesidad de un Salvador. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, practicó todas estas herramientas utilizó todas estas armas de nuestra milicia. En la última presentación hablamos acerca del ataque final de Cristo Jesús. Este ataque ocurrió en el Getsemaní. Al Jesús entrar a ese lugar, estaba triste hasta la muerte. La separación entre él y el Padre por culpa de tu pecado y mi pecado lo estaba matando, literalmente. Tuvo sudor como gotas de sangre y al presentarse delante de su Padre, básicamente le dijo: Padre, yo no quiero morir. ¿Cómo sale Jesús de allí? Sale fortalecido, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decíamos que esta victoria era el resultado de toda su experiencia durante su vida en esta tierra y su comunión con el Padre. Parte de esa experiencia también era el ayuno. Así que la pregunta que yo te hago es: ¿cuál es tu experiencia? Cuando sea el momento del ataque final en el que tengas que decidir entre hacer la voluntad del Padre o morir, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Has practicado la oración, la comunión con el Padre en la mañana, toda una noche orando, en vigilia? ¿Has practicado el ayuno? Cristo Jesús nos dice en este día, hoy, a ti y a mí:
es hora de entregarnos completamente a Él. ¿Qué hizo la diferencia? El ayuno y la oración. Hoy Cristo Jesús te dice, ora como Jesús, ayuna como Jesús. Podría añadir, triunfa como Jesús. Si Él estuviera aquí, frente tuyo, yo creo que lo más seguro es que utilizaría la siguiente palabra. Sí. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte a sus pies completamente? ¿Estás dispuesto a entender que en nosotros no hay poder? Estamos en una guerra espiritual y constantemente estamos siendo vencidos porque no entendemos que solamente en Cristo Jesús hay victoria. Estamos siendo vencidos porque no usamos las armas de nuestra milicia que Él nos ha dado para luchar en esta guerra en la que estamos. Vivimos esperando hasta el último momento, cuando ya definitivamente vemos que no hay absolutamente ninguna esperanza para buscar al Señor y rendirnos de todo corazón. Yo quiero decirles, hermanos, que a medida que se acerca el fin, Dios necesita un pueblo que constantemente esté buscando a Dios. No cuando ya no hay más esperanza, sino que de la primera reacción siempre sea rendirse, afligir el espíritu delante del Señor, ayunar, orar, buscarle con devoción, con entrega total. Esa es mi invitación para ti en este momento. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, cristianos que saben la necesidad de todo esto que yo estoy hablando. Busquemos al Señor de todo corazón, entreguémonos, confesemos, arrepintámonos, ayunemos. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, si alguien me está escuchando que nunca ha oído hablar del nombre de Cristo Jesús o que ha oído hablar del nombre de Cristo Jesús pero no ha tomado la decisión de recibirlo como su Salvador, no quiero terminar esta presentación sin invitarte. Cristo Jesús te ama, te acepta, te perdona, te transforma. Acepta a Cristo Jesús en tu vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Padre amante que moras en el cielo, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Porque nos amas, nos perdonas, nos aceptas, nos transformas. Bendícenos, Señor, ayúdanos a buscarte de una manera más profunda, ayúdanos a experimentarte por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la entrega total, por medio de la confesión y el arrepentimiento. Bendice a cada uno de los hijos tuyos que ha escuchado esta presentación. Bendice a tu siervo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.